11 del libro de Mateo. Amén. Mateo 11, vamos a ver los versículos del 20 al 23. Conforme lo vaya teniendo, le voy a pedir que lo lea con mucho cuidado, fuerte y claro. Un hermano, Mateo 11, versículos del 20 al 23. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, pero si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Aquí pone, hermanos, el Señor Jesús pone ciudades como ejemplo. Sí. En estas ciudades, hermanos, de las cuales el Señor habla, lo que es Corazín, lo que es, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en esta parte de la Escritura, Capernaum, vemos que son ciudades, hermanos, incrédulas. Son ciudades, hermanos, que no creyeron ni por los milagros, ni por los sucesos, ni por la palabra de Dios. Estas ciudades no creyeron en el Evangelio ni creyeron en el Señor Jesucristo. Pero aquí hay algo muy importante. Dice el Señor, y dice, enfoquémonos en lo que dice el versículo 23. Dice la palabra de Dios. Aunque aquí, hermanos, hay algo importantísimo que nosotros debemos de analizar y de examinar. Dice, y tú, Capernaum, hablando de las demás ciudades de Tiro y de Sidón, dice, y tú, Capernaum, dice que eres levantada hasta, ¿a dónde? Hasta el cielo. Hasta el Hades serás, ¿cómo? Abatida. ¿Por qué razón el Señor le dice a esta ciudad, Capernaum, que hasta el cielo es levantada y hasta el Seol será abatida? ¿Cuál es la razón por la cual el Señor habla y le habla a esta ciudad de Capernaum? Dice las palabras de Dios. Porque si en Sodoma, fíjate, si en Sodoma Jesús menciona una ciudad de perversión, y sabemos, hermanos, en el Antiguo Testamento, sabemos lo que le aconteció a esa ciudad de Sodoma, ¿verdad? ¿Qué practicaban en esa ciudad de Sodoma? Practicaban el lesbianismo, practicaban el pecado, hermanos. Los sodomitas eran lesbianos y practicaban el pecado. Y por eso es que Jesús menciona a esa ciudad de Sodoma. Y él dice, pero si en Sodoma, fíjate, lo que le dice a esta ciudad de Capernaum, pero si en Sodoma, ¿qué hubiese pasado en Sodoma? ¿Y qué no pasó en Capernaum? Porque eso es lo que debemos de nosotros llegar a comprender. Dice la palabra de Dios. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de quién? Hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo les quiso decir a estas ciudades? El Señor Jesús es muy claro. Los sodomitas, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, los sodomitas vivían en el pecado. Y por causa de su pecado, Dios mandó juicio sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Amén. ¿Pero por qué? Porque en Sodoma, escucha bien lo que les digo, en Sodoma, hermanos, no había quien les predicase,
No había quien les anunciase, aunque Lot vivía ahí, pero Lot nunca abrió su boca, nunca proclamó a Jesucristo, nunca proclamó al Padre, nunca proclamó las Escrituras. ¿Por qué? Porque Lot se había contaminado con Sodoma y con Gomorra. Y cuando los sodomitas, hermanos, vino juicio sobre ellos por su depravación que ellos tenían, Dios mandó juicio sobre esta tierra, sobre esta ciudad. Dice la palabra de Dios que en Tiro y en Sidón y en Capernaum se hicieron muchos milagros, se hicieron muchas señales. El Señor Jesucristo les daba muchas señales, muchos prodigios a estas ciudades. ¿Para qué? Para que ellas se arrepintiesen de su pecado y se convirtieran al Evangelio que el Señor Jesucristo en ese tiempo predicase, o en ese tiempo se predicara el Evangelio del Señor a través de la vida de los apóstoles y a través de la vida de todos aquellos que creyeron. Qué gran juicio, hermanos, les espera a esas ciudades. Porque Sodoma, aunque fue una ciudad llena de perversidad y de maldad, Sodoma, en el tiempo del juicio, en el día del juicio, en el día que se establezca el juicio del gran trono blanco, Sodoma será más tolerable que todas esas ciudades, de Tiro, de Sidón y de Capernaum. ¿Por qué razón? Por la incredulidad. La incredulidad que hubo en esas ciudades de Tiro, de Sidón y de Capernaum. Porque viendo los milagros, viendo las señales que el Señor Jesucristo hacía, aún así muchos de ellos no se convirtieron ni se arrepintieron de sus pecados y siguieron viviendo como nada les hubiese pasado. Y el día del juicio, hermanos, pon mucha atención a lo que voy a decir. El día del juicio va a ser más tolerable el castigo para aquellos que desconozcan del Evangelio del Señor Jesucristo que tú que conoces la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver más adelante. Va a ser más tolerable el castigo para aquellos que nunca se acercaron a una iglesia, que nunca quisieron aceptar la Biblia, que no se reunieron, que tú que estás viniendo a estudiar la palabra de Dios y que tú estás estudiando la Biblia. Lo vamos a ver por qué razón lo dice esto y por qué razón lo dice. Pero vemos aquí, hermanos, que entonces estas ciudades, su incredulidad, la incredulidad que ellos tengan, por su incredulidad, ellos van a ser castigados también. ¿Por qué? Porque no hubo quienes dijeran. En ese tiempo los sodomitas no habían escuchado de Jehová de los ejércitos. No habían escuchado que Dios mandaría juicio, porque si alguien se hubiera levantado en Sodoma y en Gomorra y les hubiera dicho, aquí va a venir el juicio como lo hizo en Nínive, el Señor, se va a desatar el juicio en esta tierra de Sodoma y de Gomorra, yo creo que alguno de los sodomitas se hubiese salvado y se hubiese arrepentido de su pecado y de su maldad. Por eso Jesús pone como ejemplo a Sodoma y a Gomorra, porque en esas ciudades nadie les anunció, nadie les predicó acerca de la palabra de Dios. Pero en estas ciudades de Tiro, de Sidón y de Capernaum fue predicado y fue anunciado el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Por eso el Señor pone esa comparación entre estas ciudades que escucharon y esta ciudad que no escuchó de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué van a ser juzgados esas personas, hermanos, de estas ciudades? Por su incredulidad. Porque aunque vieron los milagros, aunque vieron las señales que el Señor Jesucristo hacía, nunca se arrepintieron de sus pecados. ¿Amén? Y la gente, en su duro corazón y por su incredulidad, aunque vean, aunque se les hable, aunque se les predique, hermanos, si no le entregan a Cristo su corazón en esta vida, van a tener que ir a parar al tribunal del trono blanco. Van a tener que estar ahí de pie ante Jesús y no va a haber, hermanos, en ese tiempo arrepentimiento, no va a haber tiempo para que le digan al Señor, Señor, perdóname, Señor, mira, dame más tiempo porque necesito reconciliarme contigo, porque nos tenemos que arrepentir en esta vida. El Señor Jesucristo puso de testigo una cruz. Esa cruz, hermanos, esa cruz nos muestra el amor tan grande de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que venga a Él a través de la cruz
se pueda arrepentir de sus pecados, de su maldad, y no venga a parar a este juicio, de ese gran tribunal. ¿Ven? Entonces vemos la incredulidad de estas ciudades. Ahora, acompáñenme al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12. Amén.